cosas son diferentes, pero todas forman el conjunto denominado frutas, ¿sí? Y sin duda que son conocidas en muchos lugares y también son consumidas de acuerdo al gusto o las preferencias de las personas. Yo traje estas frutas para relacionar con el tema de hoy, que son los géneros literarios. ¿En qué sentido piensan ustedes que yo puedo relacionar las frutas con los géneros literarios? ¿Se les ocurre algo? Bueno, no se les ocurre nada. ¿Será ¿sí? que los géneros literarios en conjunto? Exactamente. Y bueno, cada uno tiene sus características. Exactamente, o sea, son diferentes, pero forman un todo llamado literatura. Para poder relacionarlo vamos a comenzar con la definición. ¿Qué son los géneros literarios? Los géneros literarios son agrupaciones de textos, ¿sí? Que son un conjunto de textos que forman un todo denominado literatura. ¿Y cómo se agrupan? Se agrupan por características comunes, es decir, similitudes de forma, objetivo y tema. ¿Sí? Por eso podemos relacionar las frutas con los géneros literarios, ¿sí? Porque se agrupan, son diferentes, pero conforman un todo denominado literatura. Además, también son consumidos de acuerdo a la preferencia y a los gustos de las personas, y son conocidos en casi todos los lugares los géneros literarios. Muy bien, nosotros vamos a tratar de descubrir las características, algunas características de los géneros literarios fundamentales. ¿Por qué se llaman fundamentales? Porque dieron origen y son la base de la cual surgen, a partir de la cual surgen otros géneros literarios. Y son tres estos géneros literarios fundamentales. Vamos a comenzar con uno de ellos. Para eso vamos a realizar una actividad y yo los voy a dividir en grupos de 2 o de 3. Ustedes dos. Ustedes 3, chicas. Bueno, Ustedes 3. Ustedes 3. Ustedes 3. ¿Vos podrías acercarte? Por favor. Aquí con... No, voy a ver con nosotras y... Ustedes 3. Con Dani. Sí. Sí. Y ustedes dos. Muy bien. Les voy a leer la consigna. Dice, para la actividad, leer el texto La hormiga de Marco de Enel. Conversar sobre la interpretación del texto leído. Luego responder entre todas las preguntas dadas a continuación. La pregunta 1. Observando el texto, ¿qué forma tiene? Y la pregunta 2. De acuerdo a sus conocimientos previos, ¿qué narrador tiene el cuento? Fundamenten su respuesta. O sea, vamos a comenzar con uno de los géneros, ¿sí? Ustedes ya estuvieron viendo en clases anteriores el texto narrativo. Yo en la consigna ya les adelanto qué tipo de texto es, que es un cuento, ¿sí? Que pertenece al género narrativo, ¿sí? Entonces, vamos a partir de lo que ustedes conocen, observando el texto, van a contestar, van a responder.
Claro, la prosa es un escrito lineal, relación fácil. Claro, somos muy frases. Yo recuerdo también muy bien. Para que puedan participar todos, solamente el grupo 1 y el grupo 4 van a leer las respuestas, ¿sí? Muy bien, el grupo 1. La primera pregunta es, Observando el texto, ¿qué forma tiene? sí, prosa. Está escrito en prosa, ¿sí? Ustedes pueden diferenciar el verso y la prosa, ¿sí? La prosa es un texto lineal que cumple con todas las normas de la oración, ¿sí? El párrafo es distinto al verso, ¿sí? Bueno, que tiene rima, que tiene musicalidad. Entonces, es un texto escrito en prosa. ¿Y qué tipo de texto era? Un cuento, ¿sí? Era un cuento, o sea que pertenece al género narrativo. Y el grupo 4, de acuerdo a sus conocimientos previos, ¿qué narrador tiene el cuento? Omnisciente. No, está en ¿qué persona? El omnisciente, recuerden, hay 3 tipos de narrador: omnisciente, protagonista y testigo, ¿sí? El omnisciente es que sabe todo, que sabe lo que sienten, lo que piensan, ¿sí? Los personajes. En este caso es poesía con sabor a papilla, ahí no solamente se limita a una descripción, no está diciendo que por eso. sí, no, este es testigo, porque cuenta lo que ve y lo que escucha, ¿sí? Y está escrito en tercera persona. Dice, las hormigas comen, por ejemplo. Si reemplazamos las hormigas por el pronombre personal, ¿cuál sería el pronombre personal? De las hormigas. Sería ellas comen, ¿sí? Entonces, el tipo de narrador es narrador testigo. Entonces ya tenemos aquí que este cuento pertenece, es un texto narrativo y pertenece justamente al género narrativo, a uno de los 3 géneros fundamentales. Ahora nosotros, para poder diferenciar los otros 2 géneros fundamentales, les voy a pedir que observen el texto que yo les doy, ¿sí? Grupo 1, solamente tienen que observar. Grupo 2, grupo 3, grupo 3, grupo 4, ustedes solamente la primera parte, tienen que observar, ¿sí? Tienen que observar. En el caso son 2 tipos de textos diferentes. Grupo 1, grupo 2, grupo 3 trabajan con lo que necesito de ti. Y el grupo 4, 5 y 6 con Decir Sí de Griselda Garbal. Solamente tienen que observar la primera página, ¿sí? Los que tienen esto que es largo, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la consigna? Ustedes deben observar el texto asignado y de manera oral establecer una comparación con el texto que leyeron anteriormente, La hormiga, ¿sí? De Marco Daniel. ¿Qué es lo que van a observar o comparar? La forma en la que está escrito y la voz o las voces que hablan en ese texto. A través de la observación, nada más. Porque sería imposible leer. Muy bien.
grupo 2. Les tocó el texto De Mario Benedetti. de Mario Benedetti. Muy bien. Entonces, la forma en que está escrito, tenían que comparar el texto de la hormiga con este texto. Este está en verso. Está en verso, exactamente. Es decir, que el texto que les tocó a ustedes está escrito en verso. Y el grupo 3, que tiene el mismo texto, ¿cuál es la voz o las voces que hablan en ese texto? ¿Qué les parece? El grupo 1 dice acá. No, ustedes tienen ese texto. ¿Qué tenemos que decir? ¿Cuál es la voz o las voces que hablan en ese texto? ¿Está escrito en primera persona? Sí. Bueno, eso es un poquito más difícil, ¿sí? El texto de ustedes, el grupo 1, el grupo 2 y el grupo 3, pertenece al género lírico, porque está escrito en verso, ¿sí? No en prosa, y el emisor es un hablante lírico. No le decimos que es el autor, ¿sí? Del escrito, sino es un hablante ficcional que es el que expresa sentimientos, sensaciones o emociones. ¿Qué sensaciones o emociones pueden decir que presenta el texto? Sí. Nostalgia, ¿no es cierto? Ansiedad por estar con algo. Muy bien. Entonces, pertenece al género lírico y tiene esas características. Y en el caso de el texto de Griselda Gambaro, el grupo 5, Este está escrito de la misma forma que el cuento, sí, también está en prosa, sí, pero quienes hablan son los personajes directamente. muy bien, sí, ¿ustedes están de acuerdo? Las voces que hablan en el texto, ¿quiénes son? Los personajes, muy bien, entonces podemos diferenciar que el género narrativo generalmente está escrito en prosa, hay algunos que están escritos en verso, como por ejemplo el Popeye, y que el emisor, el que emite el mensaje, es un narrador, ¿sí? No es el autor, sino es una voz ficcional creada por el autor. Y el lírico, ya saben. 2 minutos. Bueno.